Buenos Tratos es un podcast de IFID, Instituto de Formación e Investigación Acción, sobre las consecuencias de la violencia y la promoción de la resiliencia. Conducen Melissa Jacob y José Luis Gonzalo. Hola, bueno, estamos aquí, les doy una cordial bienvenida a nuestra audiencia que nos escucha. Estamos aquí en nuestro capítulo 6, junto por supuesto a José Luis Gonzalo, que vamos a estar animando este espacio en el sexto capítulo de nuestro canal de YouTube de Buenos Tratos. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Cristina Erce, nos acompaña ahí desde el País Vasco, desde San Sebastián, en España. Bueno, José Luis también es de ahí, colega y amigo con Cristina, pero bueno, justo ahora también está en Madrid. Y por supuesto aquí quien les habla, Melissa Jacob, en Viña del Mar, Chile. Así que una cariñosa bienvenida a todos quienes nos escuchan, profesionales, compañeras, compañeros de la Red Apega, otros profesionales, colegas también, y por supuesto adultos y familias acogedoras, adoptivas, que les interese este espacio de compartir saberes y haceres desde los buenos tratos. Así que con eso le doy el pase, por supuesto, a José Luis para que pueda hacer ya nuestro ritual de saludo de bienvenida para iniciar nuestro capítulo. Gracias, Melissa. Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Como viene siendo tradicional, damos también la bienvenida en los idiomas de las comunidades autónomas de España. Bos días o boas tardes o boa noite en gallego, si nos escucháis en alguno de estos momentos del día. Egunon, Arratsaldeon o Gabón, para la gente de habla en euskera, y para nuestros amigos de la comunidad catalana, bon día, bona tarda o bona nit, dependiendo de cuándo nos escuchen. Y es un gustazo, un placer estar aquí con todos y con todas y tener a una invitada tan querida para mí y colega, amiga, y es muy emotivo hoy poder entrevistar a Cristina. Y si te parece bien, Melissa, pues voy a comenzar dándole paso a nuestra invitada para que salude y planteándole la primera de las preguntas abiertas que le vamos a hacer. Cristina, adelante. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradeceros vuestra amable presentación y nada, también quiero saludar desde aquí a todos los que nos estéis escuchando ahora o en otro momento y decir que para mí es un gusto ser entrevistado en el blog o en el podcast de Los Buenos Tratos, de la Red Apega y bueno, de esta manada de gente buena que dice Jorge Barudi y de la que formamos parte muchísimas personas, ¿no? Así que muchas gracias por haber pensado en mí para esta entrevista. Eso es, nos vamos a focalizar mucho en el acogimiento familiar y la adopción, un ámbito en el que Cristina es especialista, entre otras muchas áreas, y lo trabaja junto con su equipo desde el modelo de la traumaterapia. Cristina, formas parte de este primer grupo, del que yo también formé parte, con Rafa y con más compañeros, que fue dando forma a lo que después se terminó por llamar, hemos llamado posgrado de traumaterapia sistémica. Somos de la promoción Apega 1 Barcelona, ¿recuerdas, no? Sí. Ahí nos conocimos, ahí hicimos vínculo que hemos mantenido hasta hoy, vínculo profesional y de amistad. Y tú ya conocías a Jorge Barudi anteriormente, en más tiempo conoces a Jorge, allí también le conociste a Marjorie, afianzaste la relación con ellos. Cuéntanos qué ha supuesto para tu vida personal y para tu vida profesional el encuentro y el vínculo con ellos a lo largo de estos años. Cristina. Bueno, pues como bien dices, ya han transcurrido 21 años desde aquel 2004 en el que nos juntaron a algunas personas para, bueno, pues para hacer una formación que no tenía ni una estructura de diplomado, ni se parece casi nada a la formación de ahora. La formación de ahora es mucho más completa, mucho más estructurada. Aquello era un empezar a arrancar y bueno, pues Jorge y Marjorie
fueron grandes maestros que compartieron con nosotros las cosas que habían ido acumulando en su experiencia. Para mí fue una gran suerte porque cuando empezamos aquella formación yo ya llevaba tiempo ejerciendo y yo sí que había constatado cómo las terapias que se hacían con los niños que habían sufrido maltrato no estaban pensadas para ellos. Yo había llegado por un camino paralelo, pero sin contacto con ellos, a la misma conclusión, ¿no? Las terapias que había en esos momentos para los niños, y me centro en los niños del sistema de protección, eran un paralelismo de las terapias de las de adultos, casi todas estaban basadas en lo verbal. Y muchas veces cuando nosotros veíamos que los niños estaban dañados y que necesitaban ir a terapia, con demasiada frecuencia nos encontrábamos con terapeutas que nos decían, bueno, no, es que el niño no está preparado, entonces es que el niño no habla, entonces no está colaborando con la terapia, no es su momento, y nos daban de baja a los chavales así. Y además daban de baja dejando claro que el problema no era del terapeuta, que el problema era del niño, que es que no estaba colaborando o que no tenía capacidad para seguir una terapia, con lo cual se volvía a poner el foco de la responsabilidad del fracaso de la terapia en los niños, ¿no? Y algo que nosotros habíamos notado y habíamos constatado es que muchas veces con los niños no tenías que hacer gran cosa, que muchas veces simplemente el hecho de estar, de escucharles, de acompañarles, de ofrecer una presencia, ya era algo muy importante. Evidentemente luego había que hacer todo un trabajo, ¿no? Pero esa parte previa de generar un vínculo que no requiere tampoco hacer grandes artificios, pues en este tipo de terapias no se hacía, porque se hacía como el adulto, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué te pasa? Bueno, pues todos lo sabemos que para un niño con trauma responder a la pregunta ¿qué te pasa? Es tremendamente difícil, ¿no? Mira, precisamente hoy estoy haciendo un curso del bienestar infantil y los contextos judiciales. Ha venido una persona norteamericana y nos ha hecho un repaso muy bonito del trauma, ¿no? Y una de las cosas que decía esta persona era, bueno, pues que el trauma afecta mucho, cosas que ya sabemos, pues afecta al relato, afecta al recuerdo, un montón de cosas, ¿no? Con lo cual, eso hace que cuando vayan a juicio su testimonio no sea muchas veces considerado creíble, o como hay contradicciones se considera que el discurso de los niños no puede ser aceptado. Y pasaba también un poquito esto en las terapias, ¿no? El niño no quiere colaborar, no me habla. Y también, y en eso, por ejemplo, en eso me ayudó mucho Rafa Benito, porque Rafa era de los pocos que sostenía a los niños. Rafa y José Luis eran de los pocos que sostenían y que eran capaces de poder aguantar una sesión con un niño que no te habla, ¿no? Y eso no está al alcance. Entonces, todo esto desde la traumaterapia de Jorge y Marjorie tenía un sentido. Yo lo veía, lo tenía identificado, pero el modelo de Jorge y Marjorie me ayudó a estructurar todo esto que yo había ido aprendiendo en la práctica, ¿no? Y creo que ¿qué te da? Pues te da un cambio de mirada. Y cuando cambias la mirada, cambia todo, cambia tu manera de sentir, tu manera de actuar, tu manera de comprender los problemas. Eso es lo profesional. En lo personal me ha dado grandes amigos, como José Luis, que está aquí, y bueno, experiencias humanas muy importantes, ¿no? Pero en lo profesional mucho. Sobre todo me ayudó a completar el puzzle, ¿eh? Yo tenía las piezas, pero me faltaba, o no todas, pero tenía ya algunas, pero me faltaba unir todo eso en un puzzle, ¿no? Y creo que el modelo de Jorge y Marjorie en eso es fantástico, porque va mucho más allá
de otros modelos que están muy basados en técnicas muy concretas, en hacer determinadas cuestiones. Aquí hay un cuerpo teórico muy potente y yo creo que eso es fundamental. Y entran en todos los aspectos, no se quedan solo con una parte, como algunas escuelas, por ejemplo, el conductismo que entra en la conducta, el cognitivismo que entra en el pensamiento. Desde la traumaterapia se incide en todos los aspectos de la vida del niño, incluido el contexto con la terapia ecosistémica, con lo cual para mí fantástico, encaja muy bien con mi manera de entender la desprotección a la infancia, el trauma, bueno, pues todo esto, ¿no? Así que para mí un gusto encontrarme con personas con las que sintonizaba profesionalmente, intelectualmente y también, como digo, desde el punto de vista humano. Muchas gracias, Cristina, y por compartir. Ahora, Cristina, me gustaría llevarte también y recoger tu valiosa y gran experiencia, compartir ahí con quienes nos escuchan. Cristina, bueno, tú eres psicóloga, traumaterapeuta sistémica también, más de 30 años trabajando como codirectora en el Centro Lauca. Entiendo que también ahí me han informado bien con algunas de las otras codirectoras también compañeras ahí de la red Apega, donde han acompañado a más de 400 familias en un territorio pequeño, pero como me comentó ahí José Luis, sumamente solidario, como es el territorio de Guipúzcoa. Entonces te quiero llevar un poco, Cristina, a que nos puedas contar un poquito en esta experiencia de ser pionera con tu equipo en el acogimiento familiar, que nos puedas contar, así para quienes nos escuchan, que puedan hacerse un poquito una idea de cuáles son las tareas, cuál es la labor que desempeñan en el acompañamiento a estas familias. Muy bien, pues sí, muchas gracias, Melissa. Pues sí, efectivamente, llevamos ahora 31 años trabajando en acogimiento familiar, que son unos cuantos, y no hemos acompañado a 400 casos tenemos de alta siempre, pero a lo largo de todos estos años hemos acompañado a miles de familias y de niños, miles. Bueno, a veces añoro un poco los principios porque en los principios fue cuando yo intervenía directamente, llevaba directamente casos de acogimiento familiar. Hace ya muchos años que no los llevo directamente, pero esa primera fase fue muy importante en mi aprendizaje y llevo ya muchos años que fundamentalmente lo que hago es gestionar y supervisar equipos. Entonces sí que es verdad que casos conozco de primera mano muchísimos por esa labor, ¿no? Algunos que los he llevado yo, pero la gran mayoría que han llevado compañeras y compañeros míos. Bueno, ¿qué hacemos? Pues muchas cosas. El acogimiento familiar es una medida muy compleja. No se aplica de la misma manera en todas partes. Nosotros hemos trabajado y trabajamos fundamentalmente con una tipología de acogimiento familiar, que son acogimientos familiares permanentes, estables en el tiempo. Y ahí entro en una de las cuestiones más importantes para que un acogimiento familiar funcione, que es la estabilidad, que es lo que no ocurre en otros países y en otros territorios de España, ¿no? Al final, a través del acogimiento, lo que hacemos es promover una resiliencia secundaria a través de una capacitación superior que pueden tener las familias acogedoras. Pero podemos tener familias acogedoras maravillosas que pueden hacer una gran labor, pero si no damos tiempo a que todo el trabajo y toda la redacción cristalice, pues no vamos a conseguir ningún avance. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos familias suficientemente buenas, haciendo una analogía con Winnicott, porque no podríamos limitarnos únicamente a tener familias maravillosas. No todas las familias que tenemos son maravillosas, pero sí que tienen que tener unos mínimos. Por debajo de ciertos mínimos en cuanto a competencias, implicación, capacidad de cuidar, de amar, por debajo de esos mínimos ya podemos entrar en situaciones incluso de maltrato. Entonces, tenemos que tener
familias. Cuando digo suficientemente buenas, me refiero a con unas capacidades parentales suficientemente buenas. No es un término no es un término moral. No hablo de bueno o malo en términos morales, sino en términos de competencias parentales. Porque una característica fundamental del acogimiento familiar es que no es que van a necesitar, como las familias biológicas, van a necesitar mucho más, porque van a tener que hacer una crianza terapéutica, una parentalidad terapéutica. Van a tener que cuidar a niños que han sido dañados y que lo que más necesitan es lo que más temen, que es la relación. Y eso es un reto enorme para cualquier familia. Entonces, nosotras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar ahí acompañando a todo el sistema. Y todo el sistema es la familia acogedora, los niños, pero también la familia biológica, porque en el sistema de acogimiento familiar todo el mundo tiene que poder ocupar su lugar. Y si ya tenemos familias suficientemente buenas, el segundo aspecto clave, como decía al principio, es el tiempo. Por eso nos gusta trabajar con esta perspectiva a largo plazo. No es que los acogimientos sean permanentes por esta razón, ¿no? Los acogimientos son permanentes porque nos llegan situaciones familiares muy deterioradas que no son fácilmente reversibles. Por tanto, no pueden volver. Una vez que los niños han salido, la mayoría no pueden volver con sus familias biológicas. Pero esto que puede ocurrir en otros contextos o en otros países o en otros territorios de España, como decía, a veces derivan que los niños van pasando de una familia a otra, van ahora a una familia, ahora a un centro. Y nosotras, precisamente, en lo que ponemos todo el énfasis es en evitar eso. Si un niño no va a poder vivir con su familia biológica y va a acogimiento familiar, nuestra apuesta es que ese acogimiento sea estable y que no pase por 4 ni por 5, no, que se quede ahí. Y es verdad que tenemos un grado de permanencia muy alto en los acogimientos familiares. La mayoría de los niños y niñas y adolescentes que llegan a los 18 años en familia de acogida se quedan con estas familias de por vida. Entonces, hay gente que dice que cuál es la diferencia con la adopción, ¿no? Y la diferencia con la adopción es que hay dos familias en la vida del niño de manera simultánea. Cada una ocupa un lugar diferente, un rol diferente, pero estos niños están en contacto con sus padres biológicos, con sus hermanos, con su familia extensa, con sus abuelos, cosa que la adopción, porque la adopción abierta no está llegando a esto, es una utopía hoy por hoy, la adopción abierta es mínima y no entra en este tipo de contactos, ¿no? Y la adopción no está cubriendo. El acogimiento familiar sí, hay una separación porque el niño no puede convivir, pero que un niño no pueda vivir con su familia de origen no significa que no pueda tener relación con ella. Entonces, en el acogimiento familiar lo que trabajamos es el desarrollo también de esa identidad, como un niño que pertenece a dos familias. Y dentro de eso también, pues el ir trabajando progresivamente con los niños en función de su capacidad en cada momento, pues el comprender por qué no han podido vivir con sus padres, por qué ha habido una separación. Bueno, pues en acogimiento familiar todo eso hay que ir trabajándolo, ¿no? Pero evidentemente el niño en su vida tiene dos familias, no solo de manera psicológica como podría ser en los casos de adopción, sino que aquí están físicamente presentes. Y hay una relación continua. Muchos niños tienen relaciones quincenales, semanales, mensuales. Pero bueno, me estoy extendiendo porque como es un tema del que da para mucho, pues yo me paro para que me podáis ir preguntando, ¿no? No, muy interesante, Cristina. Además, te obligamos a condensar 30 años en muy poco tiempo. Pues fíjate lo que daría para contar. Pero bueno, siguiendo con el acogimiento familiar, a lo mejor nos puedes decir, por ejemplo, que bueno, pues tu llegada a la traumaterapia obviamente te aporta, ¿no? Un nuevo marco y también le aporta a tus compañeras y al equipo. Y puedes decirnos qué elementos del modelo de traumaterapia
habéis incorporado a vuestra práctica profesional? ¿En qué medida han mejorado vuestro programa o lo han enriquecido o lo han complementado? ¿Puedes contarnos algo sobre esto, Cristina? Bueno, pues yo creo que el elemento más importante es que en la traumaterapia realmente se pone al niño en el centro de la intervención. O sea, yo creo que la traumaterapia realmente cumple con ese imperativo legal de que las intervenciones busquen promover el interés superior del niño, porque, por ejemplo, en el campo del acogimiento familiar hay una visión muy adultista y habitualmente se ponen por delante los derechos de los adultos. Es que un padre, ¿cómo le van a quitar a su hijo? Es su hijo, ¿cómo va a verle tan poco? Es que el padre o la madre está triste, necesita ver a su hijo. Incluso desde el ámbito judicial, ese tipo de recursos pues tienen un eco importante porque vivimos en una sociedad muy biologicista. Entonces, yo destacaría en primer lugar que se pone al niño en el centro de la intervención, lo que me parece muy importante, que se ponen los vínculos por encima de la biología, ¿no? No es el hecho de compartir una genética, sino el vínculo de afecto y de apego que se establece lo que va a determinar la fortaleza o no de un sistema familiar, y eso es algo con lo que yo me identifico plenamente. Eh, el impacto del trauma, ¿no? Yo recuerdo también cuando Jorge ya hace 21 años hablábamos de que el trastorno de estrés postraumático es muy corto para definir lo que experimentan estos niños, porque bueno, realmente ellos están expuestos de manera casi constante a esos estresores, con lo cual el impacto y la destrucción es mayor. Yo creo que en Jorge y en Marjorie encontramos una sintonización respecto al dolor de los niños, a la devastación que produce el maltrato, eh, a, a- a esa idea de que el maltrato no solo afecta a la persona en el momento que lo experimenta, sino como todo eso va impactando a lo largo de toda la vida. Y eso, bueno, yo lo había aprendido en la universidad y en el equipo de investigación en el que estuve previamente, pero en la traumaterapia, como decía antes, conseguí unir con un sentido todas estas cuestiones, ¿no? Y luego, pues el modelo de 3 bloques, que está también basado o inspirado por el modelo neurosecuencial de Bruce Perry, pues creo que es un modelo que representa muy bien o que nos sirve mucho para entender cuál es el proceso que se tiene que seguir, ¿no? Porque creo que la idea está de que a veces a un niño que todavía en el plano de lo sensorial no se maneja, que es un niño que todavía está más en la necesidad de contacto y nosotros queremos estar con él construyendo relatos cuando él está en otra parte mucho más temprana de su desarrollo, pues parte de los fracasos de esas terapias tenía que ver con eso, ¿no? Con que el modelo era rígido, me viene un niño, hago esto, esto y esto y sigo mi plan terapéutico. Aquí con la evaluación comprensiva, con el modelo de 3 bloques, creo que se da un paso muy importante y es algo que a mí me gusta mucho. Y luego, bueno, pues con la incorporación de Rafa, de todo lo que tiene que ver con el impacto del maltrato en el desarrollo neurológico y cómo toda la parte médica que yo creo que han desarrollado de manera brillante tanto Rafa como Jorge, ¿no? El ver cómo toda esa parte que estaba anteriormente más olvidada, integrarla en el modelo para mí ha sido de una riqueza increíble porque nos ha hecho ver mm, que las secuelas no solo son emocionales, afectivas, sino que a veces incluso
y más allá de enfermedades orgánicas hay daño cerebral. Entonces, todo esto yo creo que ha enriquecido muchísimo la comprensión de todo lo que implica el fenómeno del maltrato a los niños. Creo que hoy en día quienes estamos en esto, si siempre nos ha parecido importante la intervención temprana, hoy mucho más, porque sabemos todo lo que se está destruyendo en los niños cuando no somos capaces de intervenir de una manera ágil. Entonces, bueno, no sé, seguramente me dejo cosas, ¿no? Pero quizás son como los pilares más importantes, ¿no? Que dan mucho. Por ejemplo, yo con todo el conocimiento de la epigenética, para mí ha sido un descubrimiento, me impactó mucho a través de todo lo que Rafa iba enseñando, el ver que las familias acogedoras no solo pueden tener un efecto en el bienestar de los niños en el aquí y en el ahora, sino que a través de ese cuidado de buen trato pueden promover cambios epigenéticos que van a reducir la transmisión intergeneracional del maltrato, ¿no? Pues esta para mí es una idea muy potente. O sea, con todo lo que estamos haciendo ahora, estamos cambiando la forma en la que leen los genes y estamos cambiando la forma en la que se transmite. Esto para mí también ha sido algo muy, muy potente y que me ha ayudado todavía a darle más importancia al trabajo que hacemos en el acogimiento familiar. Gina, y un poco complementando esto que nos compartes, me encantaría también ahora invitarte a que podamos profundizar un poquito más en esto de la parentalidad terapéutica, donde, claro, son estos adultos desde la función de la parentalidad social que desde estas competencias mínimas suficientes parentales de las cuales tú nos compartías, van a ir poquito a poco pudiendo reparar, ofreciendo ahí esta resiliencia secundaria vincular que va a permitir ir reparando estas heridas relacionales que deja la secuela de los malos tratos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, me encantaría, y Cristina, que pudieras contarnos un poquito sobre cómo es acompañar, cómo es trabajar desde esta parentalidad terapéutica y cómo se va dando ese acople también con la plantilla que traen los niños y niñas con diversas necesidades especiales que tienen que ver con sus historias. Bueno, para mí una idea central ya la he mencionado, ¿no? Y es que en una parentalidad o en una marentalidad biológica, la interacción comienza desde el principio y se va sentando de una manera positiva si es una parentalidad sana, porque también hay parentalidades biológicas que no lo son, pero si hacemos la comparación con lo que es un proceso de crianza sano, pues la interacción surge, en realidad el instinto ya nos dice cómo tenemos que comportarnos con nuestros bebés. Es verdad que siempre podemos aprender cosas, pero en una persona que está con una base sólida, que tiene un apego suficientemente seguro, que ha sido bien cuidada, lo va a hacer bien y esa relación va a crecer de una forma natural. El niño se va a sentir deseado, se va a sentir cuidado, acompañado, querido. Sin embargo, no es esto lo que han vivido nuestros niños, ¿no? Nuestros niños y niñas lo que han vivido es que han crecido muchas veces en contextos familiares donde no eran vistos, donde eh, eran apartados, donde eran maltratados, donde eran demigrados, donde no tenían ningún tipo de control sobre la situación, donde sus derechos se vulneraban y se violaban de manera sistemática. Y claro, estos niños han aprendido que la cercanía con los adultos es necesaria para vivir, pero también es muy peligrosa. Entonces, cuando estos niños llegan a familias de acogida, realmente para hacer un proceso terapéutico y sanador, lo que tendrían que hacer es vincularse. Pero es que precisamente su problema es que temen la vinculación porque la vinculación hace daño. Entonces, a la dificultad que ya implica tener que vincularte con un niño o una niña de cierta edad
que ya ha sido dañado, etcétera, etcétera, tenemos que añadir que vienen con problemas específicos para la vinculación. Así como los seres humanos nacemos genéticamente programados para pegarnos, estos niños de alguna manera vienen ambientalmente programados para temer la vinculación, porque la vinculación daña, ¿eh? Entonces, claro, para las familias esto es muy difícil, sobre todo porque al principio, bueno, pues todo se tolera, pero la idea que existe, más o menos el pensamiento mágico social, es, bueno, sí, al principio va a tener dificultades, pero hombre, una vez que ya lleva un año, pues todo esto ya debería haber cambiado, porque ya lleva un año. Ahora ya, si no lo hace, es porque se está aprovechando y porque... Y entonces, claro, tiene que haber un profesional que les diga, no, mira, es que los mecanismos de defensa que se han generado en situaciones así, en momentos así, van a necesitar mucho tiempo para revertirse. Si no hay un profesional que ayude a las familias a entender por qué estas conductas se siguen dando, por qué se mantienen, qué vinculación tienen con las experiencias, pues es muy difícil, ¿no?, que las familias lo puedan superar. Con lo cual, las familias tienen que tener una capacidad mucho mayor para implicarse emocionalmente con estos niños, ¿no? Y habitualmente pensamos que todos nos vamos a vincular de manera automática con niños pequeñitos y sobre todo con niños que han sido dañados, y pensamos que nosotros somos todos muy buenos y entonces todo esto nos van a... Hay una mitificación del amor espontáneo hacia los niños, pero eso no es así. Nosotros hemos visto a muchos adultos que no han conseguido vincularse con determinados niños, ¿no? Porque el proceso de vinculación tiene que ser recíproco y tienen que poner ambas partes, ¿no? Entonces, estas familias acogedoras tienen que tener mucha paciencia, mucha perseverancia y mucha presencia para dar el suficiente tiempo a los niños y espacio y dejarles que ellos puedan hacer un camino mucho más largo en ese proceso de recuperación. Y hay familias que no pueden. Y ahí surge lo que Hughes y Bailey llaman el bloqueo de los cuidados. Cuidar a un niño que se porta bien y al que quiero y que es un amor y que cada vez que le digo una cosa me sonríe y me pone una carita que me derrito, pues eso casi todos lo podemos hacer. Pero cuidar a un niño que le vas a dar un abrazo y te dice déjame en paz, que tú no eres nadie, eso ya... ¿eh? Y aunque pensamos que los adultos hemos superado todo eso, la experiencia nos demuestra que no es así. Y de hecho, los niños que han sido dañados muchas veces activan recuerdos traumáticos no resueltos de las familias que los acogen. Entonces, las familias que acogen tienen que tener bien elaboradas sus historias de vida, de crianza, tienen que hacer un trabajo muchísimo mayor y luego van a tener que invertir mucho más para conseguir mucho menos, ¿no? Los aprendizajes que con niños en una crianza sana no cuestan nada, con estos niños son más complicados. Todo lo que tiene que ver con hábitos, con el tema de la mentira, la verdad, o sea, las temáticas fundamentales que rodean a toda la infancia en esta población de niños suelen ser mucho más difíciles. Familias que no toleran la mentira y no entienden que la mentira tiene otras razones en este contexto, la diferencia que tienen algunos niños, los aspectos disociativos. Entonces, por un lado, ellos tienen que tener más capacidad porque sin haber tenido una vinculación que se ha gestado como en una crianza normal desde el nacimiento, tienen que llegar a querer a estos niños de una manera similar a los niños biológicos, pero además tienen que enfrentarse a retos muy superiores a los que afronta la parentalidad biológica. Por tanto, si no hay profesionales especializados que ayuden a las familias y a los niños, el riesgo de fracaso es muy alto. Porque simplemente comprender ya rebaja mucho el miedo, ya rebaja mucho la ansiedad. No solucionan los problemas, pero si ya los puedes
entender es un primer paso muy importante, ¿no? Claro, precisamente por eso, Cristina, te ficharon Jorge y Marjorie para el diplomado como docente y para que los profesionales estén formados también en parentalidad terapéutica y en el trabajo con la base de cuidados que llamamos en el modelo, imparte ese módulo desde hace ya un tiempo, precisamente por esto, ¿no? Bueno, supongo, supongo. Lo que está claro es que acoger a niños requiere mucho más que amor, ¿no? Y ahí tiene que haber profesionales con una gran comprensión de lo que es el trauma, los vínculos de apego, procesos resilientes, bueno, pues todo lo que engloba la traumaterapia, ¿no? Profesionales Eh, que tengan que ser formados por profesionales experimentados y muy formados como tú, Cristina, que son quienes pueden enseñarles todo este conocimiento acumulado de todo este tiempo, ¿no? Bueno, te agradezco las palabras. Yo creo que lo Bueno, importante, creo que es así, ¿eh? De verdad. yo creo que más allá de que lo pueda dar yo u otra persona, porque bueno, es verdad que es un módulo que doy con Marjorie y que nos gusta mucho a las dos, yo creo que es un módulo bonito, pero creo que es importante Muy para que importante. luego puedan trasladar todo esto al trabajo con las familias, ¿no? Porque la traumaterapia empezó para Sala de Valientes, pero afortunadamente se ha extendido y ya no es un modelo solo para Sala de Valientes. Ahora Exacto. se está generalizando también, sobre todo a los contextos de protección a la infancia, que creo que son fundamentales, porque ahí es donde se deciden gran parte de las cuestiones que van a determinar la vida de los niños que sufren desprotección temprana, ¿no? Y eso ha sido un avance de los últimos años de la traumaterapia, sí, sí, un gran avance. Luego está la traumaterapia ecosistémica, que es el siguiente avance, ¿no? No. También. Elisa, Sí. Bueno, Cristina, en esto, muchas gracias. O sea, tan interesante lo que comparte y esta labor fundamental que cumple el centro también en el que trabaja Cristina, de cuidar a los que cuidan. Entonces, en eso, lo que tú nos transmites, o sea, partieron acompañando a algunas familias, tal vez por un tiempo donde era algo permanente, pero han pasado un montón de años por lo que tú nos cuentas, a veces más de 20 años, y aún se mantiene ese acompañamiento a esas familias. Entonces, cuéntanos un poquito, eso es muy interesante. O sea, no hay un tope de edad para acompañar a estos chicos y chicas y a sus familias tampoco. Pues mira, has dado en el clavo, porque cuando empezamos con un contrato que era muy reducido para acompañar solo durante 2 años a un número limitado de familias, porque la creencia era que solo hacía falta ayudar al principio del acogimiento. Y además no se trabajaba con las familias biológicas, solo se trabajaba con las familias acogedoras y con los niños. Y cuando pasaron esos 2 años, pues la realidad se impuso. Y lo cierto es que en el acogimiento familiar no hay un periodo que sea de más trabajo que otros. Eh, Puede parecer que al principio hay mucha intensidad porque es el principio, pero luego la adolescencia también puede ser una época dura. También puede ocurrir que un padre que había desaparecido de repente aparece. O sea, en la evolución vital de tanto de los niños como de las familias ocurren tantas cosas importantes que la necesidad de apoyo no desaparece, se transforma. Y en ese recorrido puede haber momentos donde igual no hace falta tanta presencia, pero luego hay otros donde hace falta mucho. Entonces, de lo que se trata es de no agobiar, pero tampoco abandonar, encontrar el punto adecuado para estar ahí como un referente de apoyo para las familias, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos niños que han entrado desde el nacimiento, que han llegado a nuestro programa desde el hospital, porque se hace en la entrada en una familia en el propio hospital, y hemos terminado con ellos a los 23 años, que es lo que dura nuestro programa. Nuestro programa es un seguimiento que abarca de los 0 a los 23 años. Esto en cuanto a acogimiento familiar, pero en adopción yo llevo con un grupo de familias 21 años
que llevamos 21 años reuniéndonos una vez al mes y los chavales ya tienen 28 años. Y cuando empecé con ese grupo, me llamaron para hacer un único taller sobre revelación. Y ese taller sobre orígenes y revelación, pues llevamos ya 21 años. Y ahora se están planteando que igual pues hay que cortar. No sé lo que pasará porque en ese grupo no solo la necesidad de ayuda no ha disminuido, sino que ha aumentado. Porque con la edad algunos problemas se agravan, sobre todo si son chavales que tienen dificultades añadidas a las que ya tienen todos los niños del sistema de protección, ¿no? Pues porque son casos especialmente complejos, duros. El trauma no siempre tiene la misma intensidad en todos los niños, ¿no? Con lo cual, la fantasía esta de hacer un programita para 2 años y solo compartes, pues rápidamente desapareció. Estaríamos un montón de tiempo hablando, Cristina. Tenemos que ir cerrando. Antes de que Melissa te formule las preguntas, la pregunta final que hacemos a todos los invitados, la sorpresa. 30 años de acogimiento familiar, 31, dan para mucho, ¿no? ¿Podrías compartirnos alguna anécdota, experiencia, recuerdo, algo que te haya conmovido especialmente y que digas, por esto mereció la pena? Seguro que hay muchos, pero ¿os compartes alguno? La verdad es que, como dices, hay muchos y recordar solo uno pues puede ser injusto, ¿no? Pero uno de los casos eh, más difíciles que yo tuve fue una madre que estaba a punto de dar a luz. Tuvimos una entrevista y cuando terminó la entrevista nos dijo, bueno, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que estáis esperando a que el niño salga para quitármelo? Y le dijimos, pues efectivamente, pues sí. Yo también era madre en aquel momento y fue tremendamente duro tener que decirle eso a esa madre. Fue un caso con el que yo trabajé muchos años y cuando ya habían pasado muchos años y ya me iba despedido esta madre, me dijo que en aquel momento eso le había hecho mucho daño, pero que después había comprendido que yo lo hacía por el bien de su hija, ¿no? Y bueno, para mí fue muy reconfortante que ella hubiese podido valorar, ¿no? Ese trabajo orientado al bienestar de su hija, ¿no? Porque en realidad yo con ella era una mujer que me generaba mucha ternura, era una mujer que era afectuosa, pero había sido muy dañada y ella no podía, ¿no? Entonces, bueno, he tenido experiencias muy buenas, sobre todo con familias biológicas, también con acogedoras, pero quizá de las biológicas se espera menos y con algunas he tenido experiencias muy bonitas. Muchas gracias, Cristina, por compartir. Muchas gracias, Cristina. Un acompañamiento a muchos niveles, Cristina. Gracias a vosotros. En honor al tiempo, no queremos despedirnos sin invitarte a este juego trabajo desde la caja de arena, donde te queremos invitarte a animar a que puedas elegir 3 figuritas, ¿ya? Desde este recurso creativo, imaginativo, que te puedas imaginar frente a la estantería, a la repisa con las miniaturas figuritas y que puedas elegir 3 que representen este acompañamiento y este cuidado que ejerce acompañando esta parentalidad terapéutica y estas familias acogedoras. Bueno, yo en realidad he pensado en 3 figuras que me han venido sin nada. No, asociación libre, siendo fiel a la caja de arena. Eso es. Muy bien. Así me gusta. Asociación libre, no he buscado un significado. Y lo primero que me ha venido es un león, luego una niña y luego el sol. Dime, ¿Y dime. dirías algo más o no? ¿Añadirías o nada? O ya está, sin más. Por supuesto. No, me ha venido eso, no sé, supongo que el sol es la luz, el león igual son los miedos y posiblemente, bueno, pues en este campo siempre estamos entre la luz y las sombras, ¿no? Yo sí que creo que yo en mi trabajo he conocido lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no?
Pues mira, no lo había pensado, pero igual el león y el sol, ¿no? Y la niña en medio, ¿no? La niña ahí. Bueno, también siempre se dice que las leonas son muy protectoras de sus crías también, ¿no? También, Por también. supuesto. Y con mucha fortaleza, valentía también. Sí, que polisímico, muchos significados. Por Qué bonito, eso. Cristina. Bueno, lo que ha Preciso. salido ahí espontáneamente. Asociación libre. Pero Estupendo. fantástico. Muchas gracias Fantástico. por esa espontaneidad, Cristina. Eso es. Gracias Muchas gracias, Cristina. por habernos acompañado, ¿no es cierto, José Luis? Sí, Tuvimos se nos ha pasado volando el tiempo, ha sido volando increíble. el tiempo. Así es. Bueno, pues el agradecimiento es mutuo. Ha sido muy agradable charlar con vosotros y nada. Volverás, placer. eso voy a decir. Eso. Bueno, pues yo encantada. Las veces que haga falta, encantada. Muy bien, pues nos cerramos entonces, Melissa. Por Despedimos. supuesto, nos despedimos, así que un agradecimiento a todos y todas quienes nos escucharon y hasta un próximo capítulo. Nos vemos. Adiós a todos y a todas. Adiós. Este fue un podcast de IFIF Hispanoamérica, transformando traumas en resiliencia.